Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuamos nuestro recorrido bíblico a través del libro de Apocalipsis, llegamos a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es la iglesia sufriente, la iglesia sacrificada, la iglesia que va a pasar y que ya pasó por momentos muy difíciles, pero como las 7 iglesias representan la totalidad de las iglesias, nos representa a nosotros en los momentos en los que nos sentimos atacados, en los que nos sentimos expuestos a las diferentes situaciones sociales. La vida no es justa, la vida es bastante injusta. A veces nosotros vamos a sufrir ataques de personas que no conocen de Dios, de personas que sí conocen de Dios, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, y aún de personas religiosas. Y es importante que nosotros sepamos para dónde vamos. Cuando nosotros no tenemos una firme convicción de nuestra fe, cualquier vientecito nos tamborea, cualquier amenaza de tormenta ya nos pone en riesgo. Esmirna es una iglesia, es una de las 2 únicas iglesias que no recibe reproche. El Señor no tiene nada malo que decirle, al contrario, tiene voces de aliento, tiene voces de firmeza, y es una iglesia muy hermosa para estudiar. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Amado Padre, oh Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, amado Dios, a estudiar la iglesia sufriente, Señor. Te pedimos, oh Dios amado, que nos ayudes a tomar fuerzas de debilidad de ti, amado Dios, y a caminar como debemos caminar, Señor, la vida cristiana, sabiendo que no es un camino de rosas, sabiendo que tú nos dijiste de una manera muy clara: y aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prepara nuestro corazón, Padre Celestial, para que sea tu casa, tu iglesia, tu templo, Señor, un templo sano, un templo limpio, un templo obediente, un templo, Señor, que se fortalece y se afirma en ti, Señor, y un templo que está dispuesto, Señor, a ofrecerte el sacrificio de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Danos, Señor, pies firmes, voluntad firme, corazón dispuesto y agradecido para vivir una vida, Señor, para honor y gloria de nuestro Rey. Pedimos tu bendición, oh Padre Santo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Esmirna, la iglesia mártir, la iglesia sufriente, la iglesia perseguida. Esmirna fue una ciudad llamada la corona, la cabeza de Asia, una de las grandes puertos de la antigüedad, una ciudad muy importante, muy antiquísima, pero también una donde el apóstol Pablo fundó una iglesia que fue la iglesia de Esmirna. También fue una iglesia que sufrió. Su pastor, su obispo Policarpo, murió como mártir en el año 155, fue quemado en el estadio de allí, de esta ciudad, y era un discípulo de Juan el Bautista, del apóstol Juan. La iglesia de Esmirna se levantó y cruzó los periodos de persecución de la iglesia primitiva. Fue una iglesia que entregó muchos mártires, también como muchas otras iglesias. Empezamos acá en el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La forma como Jesucristo se presenta es una forma de mártir. Es una forma muy adecuada, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, quiere decir yo soy la primera y la última palabra, yo estoy en control en las circunstancias más adversas de la vida, cuando aún crees que todo esto y todo lo que ocurre alrededor tuyo, que es absurdo y que es negativo y malo, Dios tiene un plan sobre todo eso. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos?
¿Le agrada a Dios el sufrimiento de sus hijos? A diferencia de nosotros como padres, que muchas veces no quisiésemos que nuestros hijos sufriesen, Dios sabe que hay una gran enseñanza que solo se adquiere esa sabiduría a través del sufrimiento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo pudo haber pasado por el valle más precioso. ¿Lo pasó por dónde? Por el desierto. ¿Por qué Dios, que es el todo, por qué escogió algo tan difícil, tan complejo? Porque hay muchas enseñanzas que solo se adquieren a través del sufrimiento. El sufrimiento es algo necesario en nuestra vida. Hablando de Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aunque era hijo. Luego, antes no era obediente, no, nunca le había costado tanto obedecer como le costó obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia cuesta. La vida cristiana tiene premios y galardones que serán nuestros si somos fieles, si permanecemos firmes, si colocamos nuestros pies firmes sobre la roca y si caminamos en este valle de sombra de muerte, pero con nuestro corazón y con nuestra fe, ¿en quién? En Dios. Seguimos leyendo acá, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces nos habla acerca, Jesucristo dice, yo sé lo que es vivir, yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es agonizar para morir. Yo sé lo que es, yo te entiendo. Nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo, pero no pecó. Y nos dejó ejemplo para nosotros. Nosotros también pasamos por valles diferentes, pero el Señor siempre estará con nosotros. Él nos ayudará. A veces tendemos a tomar una actitud diferente frente al sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es parte de la vida. Si tomas una aguja y te pinchas y te duele, es porque estás vivo. Si te pinchas y no te duele, tienes problemas. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este versículo 9 es impresionante. Yo conozco tus obras. Todo lo que hacemos, Dios lo conoce. Absolutamente todo. Todos nuestros más íntimos y profundos pensamientos, Dios los conoce. Todos nuestros hechos turbios, también Dios los conoce. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta era una iglesia que sufría cada día de su vida. La iglesia primitiva colocó más de 5 millones de mártires en medio de las diferentes persecuciones a las cuales fue sometida la iglesia, que se presentaron con un solo propósito. ¿Cuál? Erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Pero terminaron concluyendo en algo que fue lo siguiente: la sangre de los mártires abona el semillero de la fe. Y así fue. Entre más los mataban, más creían. Entre más morían, más cristianos aparecían por diferentes partes. Le decían a los cristianos cuando los iban a matar, reniega de tu fe. ¿Y por qué voy a renegar de aquel Dios que me ha dado tanto y que me ha amado tanto? Y morían. Decían sus verdugos, decía Herodes, por ejemplo, les arranco las piernas, les arranco los brazos, los quemo bañados en brea, pero no les puedo arrancar su amor y su devoción por Dios. Eran cristianos firmes, fieles. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, la situación a veces es más compleja cuando somos pobres. La plata a veces tiene un poder que daña mucho el corazón del hombre, pero cuando no hay plata también nos vemos en situaciones difíciles. El dinero, todo se compra con dinero. Alguien dijo, todos tienen un precio, y si alguien no ha sido sobornado es porque no le han ofrecido lo suficiente.
Esta era una iglesia a la que Jesucristo le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero el paréntesis que sigue es el secreto íntimo de Jesús y le dice: pero tú eres rico. ¿Por qué le dice Jesucristo a esa iglesia que estaba atribulada, que estaba pobre, que estaba menesterosa? Tú eres rico, porque tú eres un hijo de Dios y tus riquezas están ¿en dónde? En los cielos. Y cuando tú llegues a la presencia de Dios, entonces se revelará lo que realmente tienes cuando lo tienes a Él. Pero tú eres rico, y luego le dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere? Curiosamente, los que crucificaron a Jesucristo fueron los religiosos. La religión siempre ha tenido esos matices turbios, y muchas religiones han generado muchas muertes y muchas guerras. Yo conozco tus obras. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23, hablando de las obras: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo obras, cuando yo voy a una labor, cuando tengo un trabajo y cumplo un horario laboral, a mí me pagan por eso, ¿no? Cuando tú sirves a Dios, y cuando sirves a Dios de corazón, tú vas a recibir un pago. Dice la palabra del Señor: no hay siquiera quien abra las puertas y no reciba bendición. En el servicio a Dios, Dios paga. Dios tiene honorarios para sus hijos, recibiremos bendición de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor destapará su cofre de herencias, y a aquel que se haya ganado más, se le dará más. Y a aquel que le haya servido mejor, más se le entregará. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La tribulación es un periodo, unas situaciones difíciles en la vida, pero muchas veces queremos y deseamos mantener nuestros pensamientos lejos de esos momentos difíciles. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice Pedro en el capítulo 4, en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo soporto la tentación, cuando yo soporto las pruebas, cuando yo vivo una vida recta delante de Dios, el Señor me dará su bendición y sus galardones. Versículo 14 de Primera de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona quiere blasfemar, maldecir el nombre de Dios, Él rendirá cuentas. Pero si tú quieres honrarlo y quieres servirlo, tú recibirás ¿qué? El que le da gloria y honra a Dios en esta vida, en la otra, Dios le dará ¿qué? Gloria y honra. El que trae ignominia al nombre de Cristo aquí en la tierra, en la otra, el Señor le dará ¿qué? El mismo trato. Lo apartará por completo de su presencia. ¿A dónde? Al lago de fuego. A la segunda muerte. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La iglesia primitiva sentía un honor morir como mártir por el nombre de Cristo. La iglesia primitiva sentía que Cristo había morido como mártir por ellos y ellos debían morir como mártir por Él.
y no lo veían con esa extrañez que hoy día nosotros a veces vemos el sufrimiento y las situaciones difíciles. Ellos lo veían como un honor y morían. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Eterna condenación. Tu pobreza. ¿A qué se refiere con este término, tu pobreza? Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, escogió nacer ¿en dónde? En una familia muy pobre, muy pobre. No tenían dinero. Se identificó con los pobres, con la gente sin dinero. Sufrió la escasez de plata, sufrió el menosprecio de los demás y lo soportó. ¿Soportó qué? Todo. Y nos dio un ejemplo que con plata y sin plata se puede vivir como bien. Hay una parte muy hermosa que nos enseña la palabra de Dios y es piedad y contentamiento. ¿Qué es eso? Ese es el secreto de aprender a vivir bien. Sea piadoso y viva contento. Viva agradecido con lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, se le confiará lo mucho, tendrá más. Pero el que no es agradecido en lo poco, lo más no se le dará. ¿Por qué? Porque es un mal administrador. Tenemos que aprender a administrar bien los recursos que el Señor pone a nuestro alcance para administrarlos. Luego le dice, pero tú eres rico. Esta parte de pero tú eres rico se refiere a que la riqueza que esta iglesia tenía debido a su fidelidad a Dios, su riqueza en Cristo, era inimaginable. El Señor les está diciendo, ustedes tienen tanto que no se imaginan cuánto. Y lo van a tener por la eternidad, lo van a tener por siempre, pero tú eres rico. Y luego dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No busques la iglesia perfecta, no la encontrarás nunca. Pero es nuestro deber y es el deber de cada uno de nosotros ser la verdadera iglesia. ¿Me entendieron? No busques la iglesia perfecta. A veces buscamos una iglesia perfecta, no las hay. Todas las iglesias están constituidas por personas y las personas somos imperfectos. Pero tú construye en tu corazón la iglesia perfecta para Jesucristo. Eso sí se puede. Y es lo que es nuestro deber. Santidad es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Obediencia es lo que Dios requiere que nosotros tengamos. Ahora nos dice acá, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este término es tremendo. Hay muchos religiosos que no honran a Dios, que no obedecen a Dios. Y entonces, ¿a quién honran y a quién obedecen? A Satanás, y no lo saben. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas veces en ese celo religioso viven en ignorancia. La Escritura dice, si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice? Los dos caerán en el hoyo. Usted puede de pronto encontrar a otro ciego con muy buenas intenciones. Dijo alguien una vez, ese está equivocado, pero está convencido. Hay gente que tiene una idea de que así es y así no son las cosas, ¿no? Hay gente convencida que arrastra a otros. ¿A dónde? Al error. Al error. Y eso es lo que nos enseña. Dice, el ciego guiará al ciego, los dos caerán en el hoyo. Tenemos al final de este versículo 9 algo muy importante y es sinagoga de Satanás. ¿Quién es Satanás? La palabra Satanás, diablo, chismoso, mentiroso, el enemigo. El diablo es real, el diablo existe.
Satanás está brincando por todas partes. La Escritura nos dice que anda por todas partes, ¿buscando a qué? Buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Primera de Pedro 5, 8. Leemos acá en Primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir esto? Satanás es un cazador. No solo es un cazador, es un cazador que sabe 1000 mañas. No solo es un cazador que sabe 1000 mañas, conoce tus debilidades. Porque antes pastoreabas en sus prados, entonces te conoce. Sabe de qué pata cojeas, sabe cuál es la mejor carnada con la cual te puede dar 3 vueltas. Diríamos acá los llaneros, sabe enlazar y sabe coger de los cuernos a cualquiera. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistís, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? A todos nos da la vuelta, a todos nos voltea. Va y gira por acá, va y gira por allá, molesta al uno, molesta al otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser firme. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que ¿qué? Que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay una canción muy hermosa que dice que Dios no es como nosotros, no es como yo. Él es santo, Él es sublime, es eterno, no es como yo. Nuestro mismo Dios nos dice acerca de su manera de pensar, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir entonces? Que a Dios le agrada que sus hijos sufran. A Dios le agrada que sus hijos sufran y aprendan. Y si no sufre, el camino del desierto tiene que volverlo a cruzar. Tiene que volverlo a cruzar. Hay muchas lecciones que en el desierto se adquieren, y si no las adquiere, tiene que volverlas a repetir. Son lecciones de fe, son lecciones de obediencia. Bueno, seguimos en Apocalipsis, regresamos nuevamente, dice, llegamos al versículo, digamos que este es el corazón de este mensaje, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. La iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente y el Señor no le dice lo que ella quisiera oír. ¿Qué es lo que ella quisiera oír? No vas a sufrir más. Pare de sufrir, se acabó el sufrimiento. No. ¿Qué le dijo? Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco cómo es que vives de mal. Pero quiero decirte algo, vas a sufrir más. Quizás no son las palabras que nosotros quisiésemos oír. Dios nunca nos dirá lo que queremos oír, nos dirá la verdad. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. 10 días. Quizás uno diría, uno puede hacer una dieta de 10 días. Podemos hacer un ayuno de 10 días. Pero no eran 10 días. El número 10, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es relativo acá, no son 10 días. 10 periodos de persecuciones espantosas que vinieron sobre la iglesia. 10 emperadores que se dedicaron a un solo propósito: exterminar ¿a quién? Al cristianismo de la faz de la tierra. Iniciando con Nerón, del año 64 después de Cristo, Domiciano, año 95, Trajano, año 117, Marco Aurelio, año 161, Severo, año 202, Máximo Trax, 236,
Decio, 250, Valeriano, año 258, Aureliano, no se da mucho tiempo porque este era un emperador malo que ordenó una persecución, pero murió. Entonces no pudo ejercer toda la maldad que quería. Y cada vez el que seguía era peor. Por último, Diocleciano, año 303. ¿Qué hicieron todos estos 10 emperadores romanos? Matar cristianos. Más de 5 millones de mártires cristianos entregaron su vida, siendo escuartizados, tirados en las arenas, entregados a las fieras, siendo masacrados por los gladiadores de diferentes maneras, de muchas maneras. Pero ellos llevaron en alto el estandarte de su fe y murieron por el nombre de Cristo. Nuevamente dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No fueron simples 10 días, fueron muchos años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay una corona para los que sufren. Hay un galardón para los que sufren, la corona de vida. Para la gente que sufre diferentes tribulaciones por el nombre de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. Está en la corona de los mártires. ¿Qué debemos hacer cuando nuestra vida está en peligro? ¿Qué debemos hacer cuando nuestra fe es puesta a prueba? El libro de Efesios, en el capítulo 6, nos habla acerca de qué es lo que debemos hacer. Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para soportar ¿qué? Lo que venga. ¿Hasta la muerte? Sí, Señor, hasta la muerte. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las cosas que Satanás más aprovecha es que nosotros ignoramos sus maquinaciones. Es que nosotros muchas veces nos damos por desentendidos totalmente de quién es nuestro enemigo. Es como cuando usted está peleando con alguien y el otro, usted está con los ojos vendados y el otro está mirando bien. Y usted no sabe pelear bien y el otro es un boxeador bien experimentado. ¿Qué va a pasar? Le van a dar una tunda como no se imagina. Sí, eso va a pasar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Aquí lo que me está diciendo: vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es que yo ahora me pongo la armadura para ir a pelear, no, me pongo la armadura para estar firme. La palabra firme es una voz militar que le dicen al soldado: atención, a discreción, y la última voz es firme. Esa es la voz. Cuando el soldado está firme, no está corriendo, no está peleando, está firme. ¿Qué es? Quieto como una estatua, como un palo, que dice quieto. Eso es lo que nos dice Dios. Porque la batalla no es de nosotros. ¿Quién pelea por nosotros? Nuestro Dios pelea por nosotros. Solo que yo tengo que pararme firme, varonilmente, en fe, y esperar a que Dios haga Él el resto. Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un adversario más poderoso que nosotros, entonces confiemos en Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué dice otra vez? Estad firmes. Firmes en la fe, firmes en la obediencia a Jesucristo, firmes y valientes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es esto? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Y vestíos con la coraza de justicia, haga lo que es justo. Cuando nuestras obras son agradables a Dios, Dios está a nuestro alrededor y nos defiende. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted y yo tenemos una comisión. Usted y yo tenemos una responsabilidad que está en Mateo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es mi comisión? Predicar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos da una de las definiciones bíblicas y claras acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la llave que abre las puertas para que lo sobrenatural se vuelva real. ¿Qué se puede hacer con la fe? Al que tiene fe, todo le es posible. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, es el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Métase en la cabeza, tome un objetivo, enrúmbese, pero sepa para dónde va. Al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando usted sabe perfectamente para dónde va, ¿cuál es su ruta? ¿Para dónde va? Para el cielo. Entonces métase en su cabeza que es por medio del Evangelio de Jesucristo que usted va a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál nombre es el único que salva? Jesucristo. Seguimos acá en Filipenses 1:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante. Usted ha visto cómo esa gente que practica esgrima, practican y hacen su deporte y saben cómo se maneja la espada. ¿Sabes manejar la espada? ¿Cuál es tu espada? La palabra de Dios. ¿Sabes manejar tu espada bien? Hay personas que cuando toman una espada, entonces les pesa la mano y hay mucha dificultad en aprender el oficio y el arte de manejar la espada. Tenemos que aprender a manejar la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un arma muy poderosa. A veces vemos un problema y decimos: pero ¿yo qué puedo hacer? Pero yo no tengo fuerzas para hacer nada en esa situación. Mientes. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. Muchas veces no tenemos los recursos económicos para ayudar a alguien, pero le podemos decir: voy a orar por ti. Porque el Dios de quien soy y a quien sirvo es supremamente poderoso. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy encadenado, estoy aprisionado, estoy encarcelado, pero eso no me implica que no pueda predicar el Evangelio. Ya terminando nuestro estudio, volvemos a Apocalipsis, ya vamos a leer el último versículo, el versículo 11. Dice Apocalipsis 2:11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que quiera oír, el que quiera prestar atención, el que se quiera percibir de esta situación, que lo entienda.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos deja con una intriga. ¿Qué es la segunda muerte? El que nace una vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, muere una vez. Evangelio según San Juan, capítulo 3, Jesús y Nicodemo hablando. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Vamos a leerlo un momentito allí. San Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo si queremos ver y entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Obediencia. ¿A qué se refiere cuando tú lees ahí, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es? No te maravilles con que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Tienes que nacer de agua y del espíritu. ¿Qué significa eso? Tienes que ser bautizado. ¿Dónde empieza mi nuevo nacimiento en la fe cristiana? En las aguas. En ser sumergido. ¿Por qué? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde empiezo como cristiano? En el bautismo. Donde empiezo a recibir el Espíritu Santo. La palabra bautismo quiere decir sumergido. Eso quiere decir bautismo. Jesucristo, cuando emergió de las aguas, el Espíritu Santo posó sobre él en forma de paloma, el cielo se abrió y una voz del cielo dijo, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Terminamos en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, al final del libro de Apocalipsis nos habla acerca de los condenados, Apocalipsis 21:8, y leemos esto, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La segunda muerte. En la primera muerte los condenados van al infierno, en la segunda muerte los condenados van al lago de fuego, salen de Guatemala y entran a Guatepeor. La segunda muerte es el tribunal del trono blanco, en donde todos los que lleguen allí y los que no hayan querido obedecer el Evangelio de Jesucristo, recibirán sentencia condenatoria para ir directamente ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿De allí saldrán? Nunca. ¿No? Nunca. La primera muerte es la primera separación y eres separado de tus congéneres, de tu familia, de tus seres amados. En la segunda muerte recibirás la eterna separación de Dios. Y allá estarán por los siglos de los siglos. Y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes. Pero hay un paraíso inimaginable, cielo nuevo y tierra nueva. Que la nueva Jerusalén es con calles de oro, sí. Pero el paraíso, el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿cómo será? No nos podemos imaginar. Dios nos dejó un referente. Si este mundo que Dios hizo es tan bello, habiéndolo hecho para ser destruido, ¿cómo será el otro? Que lo hará exclusivamente para sus hijos fieles y obedientes, para los vencedores. ¿Cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha creado, no en 6 días? ¿En cuántos días? Años, miles de años, perfeccionando algo cada vez más hermoso. ¿Para quiénes? Para todo esforzado y valiente, que
que le sea fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Vamos a orar. Maravilloso Señor, oh Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, Padre Celestial. Y muchas veces, Señor, vemos con extrañez cómo las tribulaciones y las dificultades se acercan a nuestra vida. Te pedimos, oh Dios amado, que nos des un corazón como el tuyo y una visión como la tuya, Señor. Porque cuando el oro es fundido, se libera de escorias. Y así también cuando nosotros somos probados, Señor, es porque realmente somos tus hijos. Bendícenos, afírmanos. Como el barro, Señor, se dispone en las manos del alfarero, se deja moldear, así, Padre Celestial, te pedimos que nos des un corazón dócil para dejarnos moldear por nuestro Dios. Toma nuestra vida, Señor. Haz una nueva criatura en cada uno de nosotros. Vivifícanos y transfórmanos. Ponemos nuestra vida en tus manos, oh Dios eterno. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, embriagueces, orgías, vanidades ilusorias. Que ahora tomemos conciencia y que vivamos una vida verdaderamente consagrada, verdaderamente dedicada, Señor, a ti, a llevar gloria y honra a tu precioso nombre y a obedecerte, Señor. Bendícenos, oh Dios amado. Guarda nuestra fe, que sea una fe limpia y pura, Señor. No permitas que vivamos engañándonos a nosotros mismos y engañando a otras personas, sino verdaderamente, Señor, a esa libertad preciosa que tú nos has llamado, Señor, a la libertad de entrar confiadamente al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación, gracias por el camino maravilloso que has abierto a través del velo para que podamos entrar, Señor, al lugar santísimo. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.